Durante 12 años, mi propia hija me trató como basura y me cortó completamente de su vida porque su esposo dijo que yo era un fracasado. Ayer llegaron frente a mi mansión junto al mar con un camión de mudanza y me dijeron: papá, decidimos vivir contigo ahora. Yo solo sonreí y cerré la puerta con llave. Pero para que entiendan por qué hice eso, necesito contarles cómo llegué hasta aquí. Todo comenzó hace 12 años, en el cumpleaños número 8 de mi nieta Lilia. Recuerdo cada detalle de ese día como si fuera ayer porque fue el momento en que mi mundo se desplomó por completo. Había estado desempleado durante 6 meses después de que la empresa donde trabajé durante 20 años cerrara sus puertas. Mi pequeña pensión apenas me alcanzaba para sobrevivir, pero aún así quise estar presente en el día especial de mi nieta. Llegué a la casa de mi hija Dayana con un regalo envuelto en papel periódico. No tenía dinero para papel de regalo elegante, pero dentro había un pequeño collar que había pertenecido a mi esposa fallecida, la abuela de Lilia. Pensé que sería perfecto para ella, algo con significado real, no solo un juguete caro. Cuando toqué la puerta, escuché risas y música desde adentro. La fiesta ya había comenzado y pude ver a través de la ventana que había muchos invitados, todos bien vestidos, con regalos envueltos en papeles brillantes y moños perfectos. Mi corazón se encogió un poco, pero respiré profundo. Era el abuelo de Lilia y tenía derecho a estar ahí. Dayana abrió la puerta y su expresión cambió inmediatamente cuando me vio. Sus ojos recorrieron mi ropa gastada, mis zapatos viejos, el regalo envuelto en periódico. Detrás de ella apareció Miguel, su esposo, con una cerveza en la mano y esa sonrisa arrogante que siempre me dedicaba. «Papá, ¿qué haces aquí?», me dijo Dayana en voz baja, mirando nerviosamente hacia atrás donde estaban sus invitados. Le dije que venía a felicitar a Lilia por su cumpleaños y le extendí el regalo. Miguel se acercó y lo miró con desprecio. «¿Qué es eso, Santiago? Papel periódico», dijo riéndose tan fuerte que algunos invitados voltearon a ver. «No puedes ni siquiera comprar papel de regalo decente para tu propia nieta. Eres un completo fracasado». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Dayana no dijo nada para defenderme. Solo se quedó ahí parada, avergonzada, como si yo fuera algo de lo que tenía que disculparse ante sus amigos elegantes. Miguel continuó su ataque. «Mira nada más cómo vienes vestido a una fiesta de niños. Pareces un indigente. Dayana, dile a tu padre que se vaya antes de que arruiné la fiesta de Lilia». Intenté mantener la dignidad. «Miguel, solo vine a ver a mi nieta 5 minutos. Es su cumpleaños y soy su abuelo». Pero él se puso peor. «Su abuelo», gritó. «¿Qué clase de abuelo eres? No tienes trabajo, no tienes dinero, vives en ese apartamento miserable. ¿Qué ejemplo le das a Lilia? Yo soy quien paga su educación, su ropa, sus juguetes. Yo soy más padre para ella que tu abuelo». Fue entonces cuando mi nieta apareció corriendo hacia la puerta, hermosa con su vestido de princesa rosado. «Abuelo Santiago», gritó emocionada y corrió hacia mí. Pero Miguel la detuvo. «No, Lilia, el señor Santiago ya se iba. Tenemos que cortar el pastel con tus amigos de verdad». Miré a mi hija suplicándole con los ojos que dijera algo, que me defendiera, que me permitiera al menos abrazar a mi nieta. Pero Dayana evitó mi mirada y finalmente habló con una voz fría que nunca había escuchado antes. «Papá, creo que es mejor que te vayas. No queremos crear una escena incómoda frente a los invitados. Queremos». Esa palabra me atravesó como una daga. Mi propia hija había elegido a su esposo sobre su padre. Me había cortado de su vida como si fuera un tumor que había que extirpar. Dejé el regalo en el suelo junto a la puerta. Mientras me alejaba, escuché a Miguel decirle a los invitados: «Es el padre de Dayana, un hombre que nunca pudo mantener a su familia como debe ser». Algunos se rieron. Caminé hasta la esquina antes de permitirme llorar. Ese día no solo perdí a mi hija y a mi nieta. Perdí mi dignidad, mi lugar en el mundo, mi razón de existir. Tenía 55 años y me sentía como si mi vida hubiera terminado. Esa noche, sentado en mi pequeño apartamento, tomé una decisión que cambiaría todo. Después de esa humillación devastadora, mi vida se convirtió en un descenso hacia el abismo más profundo que jamás imaginé posible. Los días siguientes al cumpleaños de Lilia fueron una nebulosa de dolor y vergüenza que me consumía desde adentro. Esperé durante semanas que Dayana me llamara, que se disculpara, que me dijera que había sido un error. Pero mi teléfono permaneció en silencio absoluto. Mi pequeño apartamento en el barrio obrero se había convertido en mi prisión personal. Eran apenas 40 metros cuadrados con paredes descascaradas y una ventana que daba a un callejón oscuro donde los gatos peleaban toda la noche.
El colchón viejo crujía cada vez que me daba vuelta, incapaz de encontrar el sueño que se negaba a llegar. Las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina como recordatorios constantes de mi fracaso. Durante los primeros meses después de perder mi trabajo, había tocado todas las puertas posibles buscando empleo. Pero a los 55 años, nadie quería contratar a un hombre que consideraban demasiado viejo para aprender cosas nuevas y demasiado caro para mantener en nómina. Las entrevistas se habían vuelto ejercicios de humillación donde jóvenes ejecutivos de la mitad de mi edad me preguntaban por qué había estado tanto tiempo sin trabajar, como si fuera mi culpa que cerraran la empresa. Terminé aceptando trabajos temporales que me pagaban una miseria. Cargaba cajas en almacenes durante turnos de 12 horas por $8 la hora. Mis manos, que alguna vez habían manejado documentos importantes y firmado contratos, ahora estaban llenas de callos y cortadas por el cartón áspero. Mi espalda dolía constantemente y mis rodillas crujían como bisagras oxidadas cada vez que me levantaba. Los fines de semana eran los peores. Era cuando las familias normales se reunían, cuando los padres llevaban a sus hijos al parque, cuando los abuelos jugaban con sus nietos. Yo me quedaba encerrado en mi apartamento, mirando por la ventana a las familias felices que paseaban por la calle, recordando todo lo que había perdido. A veces tomaba mi teléfono para marcar el número de Dayana, pero siempre colgaba antes de que sonara. Mi orgullo herido no me permitía rogar por el amor de mi propia hija. El dinero se terminaba siempre antes de fin de mes. Aprendí a vivir con una lata de frijoles al día y a estirar una barra de pan durante una semana completa. Perdí tanto peso que mi ropa me quedaba como trapos colgando. Cuando me veía en el espejo del baño agrietado, no reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, la barba descuidada y una expresión de derrota que me asustaba. Los vecinos del edificio me miraban con lástima cuando me cruzaban en los pasillos. Sabían que era ese viejo que vivía solo, que no recibía visitas, que no tenía familia. La señora del apartamento de al lado a veces dejaba comida extra frente a mi puerta, fingiendo que había cocinado de más. Yo la aceptaba porque no tenía alternativa, pero cada bocado sabía a humillación. Las noches eran una tortura especial. Me acostaba en ese colchón hundido y mi mente se llenaba de recuerdos de tiempos mejores. Recordaba cuando Dayana era pequeña y corría hacia mí gritando papá cada vez que llegaba del trabajo. Recordaba las tardes que pasábamos juntos haciendo tareas, sus risas cuando le contaba chistes tontos, la forma en que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Recordaba también a mi esposa María, que había muerto 5 años antes de cáncer, dejándome solo para enfrentar este mundo cruel. María había sido mi ancla, mi razón de existir. Cuando ella murió, parte de mí murió también. Pero aún tenía a Dayana y a mi pequeña nieta Lilia. Pensé que ellas serían suficientes para seguir adelante. Nunca imaginé que mi propia hija me abandonaría cuando más la necesitaba. Durante el segundo año de este infierno personal, desarrollé una rutina que me mantenía funcionando pero no viviendo realmente. Me despertaba antes del amanecer, desayunaba una taza de café negro y un pedazo de pan seco, buscaba trabajos temporales en las calles del centro de la ciudad, regresaba agotado por la noche, cenaba lo poco que tenía y me acostaba temprano para escapar de mis propios pensamientos. Los días se volvieron semanas, las semanas meses, los meses años. Mi teléfono nunca sonaba. Mi buzón nunca tenía cartas personales, solo facturas y propaganda. En Navidad, en mi cumpleaños, en el Día del Padre, el silencio era ensordecedor. Era como si hubiera sido borrado de la existencia de mi hija, como si nunca hubiera sido su padre, como si los primeros 23 años de su vida conmigo nunca hubieran existido. 3 años después de aquella terrible tarde, estaba cargando cajas en un almacén cuando mi espalda finalmente cedió. El dolor fue tan intenso que me desplomé entre los cartones, incapaz de moverme. Mis compañeros de trabajo me llevaron al hospital público donde me dijeron que tenía 2 discos herniados y que necesitaría cirugía. Cirugía que costaba $15,000 que yo no tenía. Pasé una semana en ese hospital, mirando el techo manchado y escuchando los gemidos de otros pacientes que, como yo, no tenían a nadie que los visitara. Las enfermeras eran amables pero distantes. No tenían tiempo para conversaciones largas con un viejo solitario que no podía pagar un tratamiento decente. Cuando salí del hospital con una receta de analgésicos que tampoco podía comprar, toqué fondo completamente. Caminé las 10 cuadras hasta mi apartamento arrastrando los pies, deteniéndome cada pocas calles porque el dolor era insoportable. Esa noche, sentado en mi silla desvencijada, sosteniendo una fotografía vieja de Dayana cuando era niña, por primera vez desde la muerte de María, lloré sin control. Lloré por todo lo que había perdido,
por la dignidad que me habían arrebatado, por los abrazos de mi nieta que nunca tendría, por las conversaciones con mi hija que nunca llegarían. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que solo quedaron sollozos secos que me desgarraban el pecho. Fue en ese momento de absoluta desesperación cuando algo dentro de mí cambió para siempre. Aquella noche, mientras sostenía la fotografía de Dayana niña con manos temblorosas, algo se quebró dentro de mí de manera definitiva. Pero no fue mi espíritu el que se rompió, sino las cadenas invisibles que me mantenían atado a la esperanza de que alguien más viniera a rescatarme. Por primera vez en años, dejé de esperar que mi hija regresara, dejé de fantasear con una reconciliación mágica, dejé de mendigar migajas de amor de personas que habían decidido que yo no valía nada. Me levanté de esa silla decrépita con un propósito que no había sentido desde la muerte de María. Caminé hacia el pequeño armario donde guardaba las pocas pertenencias de mi esposa que había logrado conservar después de vender casi todo para pagar las facturas médicas de su tratamiento contra el cáncer. En el fondo de una caja polvorosa encontré lo que buscaba, una carta que María me había escrito poco antes de morir, pero que me había pedido que abriera solo cuando sintiera que no podía continuar más. Con dedos temblorosos rompí el sobre amarillento. La letra de María, débil pero clara, llenó mis ojos de lágrimas frescas. Santiago, mi amor, decía la carta, si estás leyendo esto es porque has llegado al punto más oscuro de tu vida. Sé que sin mí te sentirás perdido, pero necesito que recuerdes quién eras antes de que el mundo tratara de convencerte de que no vales nada. Eras el hombre que construyó una familia desde cero, que trabajó 18 horas diarias para darnos una casa, que nunca se rindió cuando los médicos dijeron que yo no podría tener hijos y después tuvimos a nuestra hermosa Dayana. La carta continuaba, no permitas que el dolor te paralice para siempre. Tienes 67 años, no 167. Aún tienes tiempo para demostrarle al mundo y demostrarte a ti mismo de que estás hecho realmente. No esperes que otros reconozcan tu valor, créalo tú mismo. Te amo y siempre estaré contigo, pero necesitas seguir caminando sin mí. PD, revisa el libro de recetas que está en la cocina, dejé algo especial para ti ahí. Corrí hacia la cocina, ignorando el dolor punzante en mi espalda. Dentro del viejo libro de recetas de María encontré $500 en billetes arrugados y una nota que decía, para tu nuevo comienzo. Los había estado guardando en secreto durante meses antes de morir. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé despierto planeando, pensando, recordando conversaciones que había tenido años atrás con un joven programador llamado Benjamin que trabajaba en mi antigua empresa. Él siempre hablaba sobre cómo la tecnología estaba dejando atrás a las personas mayores, cómo había una enorme brecha digital que nadie estaba tratando de resolver realmente. Benjamin había mencionado una vez que los adultos mayores eran el mercado más subvalorado en el mundo tecnológico. Tienen dinero, tienen tiempo, pero nadie crea productos pensando en ellos, había dicho. Todos diseñan para jóvenes de 20 años que ya saben cómo usar todo intuitivamente. Durante las siguientes semanas, mientras seguía trabajando en empleos temporales para sobrevivir, dediqué cada minuto libre a investigar. Iba a la biblioteca pública y usaba las computadoras gratuitas para aprender sobre tecnología, startups, aplicaciones móviles. Mis dedos artríticos luchaban con el teclado, pero mi mente absorbía información como una esponja seca en el desierto. Descubrí que tenía razón Benjamin. Existía un mercado gigantesco de personas mayores de 60 años que querían usar tecnología pero se sentían intimidados por interfaces complicadas, textos pequeños, procesos confusos. Mientras los jóvenes creaban aplicaciones llenas de funciones innecesarias, nadie pensaba en hacer tecnología verdaderamente simple y accesible para mis contemporáneos. Comencé a desarrollar una idea, una plataforma digital que conectara a adultos mayores con servicios esenciales, pero diseñada específicamente para personas que no habían crecido con computadoras. Letras grandes, navegación súper simple, soporte telefónico las 24 horas, tutoriales paso a paso. No solo otra aplicación, sino un ecosistema completo pensado para hacer la vida más fácil a personas como yo. Busqué a Benjamin por redes sociales y descubrí que ahora trabajaba como desarrollador independiente. Le escribí un mensaje explicándole mi idea y pidiéndole que nos reuniéramos. Él respondió 2 días después, intrigado pero escéptico. Nos encontramos en una cafetería barata del centro. Santiago, me dijo después de escuchar mi presentación improvisada, la idea es brillante, pero desarrollar algo así costaría al menos $50,000 solo para el primer prototipo. Y eso sin contar marketing, licencias, servidores. Necesitarías al menos $200,000 para lanzar algo competitivo. Le mostré los $500 de María extendidos sobre la mesa de la cafetería.
Es todo lo que tengo, le dije, pero estoy dispuesto a apostar cada centavo. Benjamin se rió, pero no de manera cruel. Era una risa de reconocimiento, como si viera algo en mis ojos que le recordara por qué él mismo había entrado al mundo de la tecnología. Está bien, viejo loco, me dijo finalmente. Hagamos un trato. Tú pones toda tu pasión y experiencia de vida, yo pongo mi conocimiento técnico. Trabajamos juntos, dividimos las ganancias al 50% cuando esto funcione. Pero te advierto, van a ser años de trabajar 18 horas diarias, de rechazos, de noches sin dormir. Acepté inmediatamente. Esa tarde firmamos nuestro acuerdo de sociedad en una servilleta de la cafetería. Los siguientes 6 meses fueron los más duros de mi vida, pero también los más emocionantes. Durante el día seguía cargando cajas para pagar la renta y la comida. Durante la noche, Benjamin me enseñaba programación básica, diseño de interfaces, análisis de mercado. Aprendí sobre wireframes, user experience, marketing digital, todas esas palabras que sonaban como idiomas extranjeros pero que gradualmente comenzaron a tener sentido. Mi apartamento se convirtió en nuestra oficina. Compramos una computadora usada con el dinero que había ahorrado saltándome comidas. Benjamin traía pizza barata y trabajábamos hasta las 3 de la madrugada, discutiendo cada detalle de nuestra aplicación. Él escribía código mientras yo diseñaba flujos de navegación, pensando en personas como mi vecina de 80 años que apenas sabía enviar mensajes de texto. Creamos prototipos que testábamos con adultos mayores en parques, centros comunitarios, salas de espera de hospitales. Cada feedback nos ayudaba a simplificar más la experiencia. Eliminamos botones innecesarios, aumentamos el tamaño de las letras, agregamos confirmaciones de seguridad para evitar errores costosos. Al cabo de un año teníamos nuestro primer producto funcional, Senior Connect, una plataforma que permitía a adultos mayores solicitar servicios domésticos, citas médicas, compras de supermercado, todo con interfaces súper amigables y soporte humano real. Pero necesitábamos capital para lanzarlo comercialmente. Presentamos nuestra idea a 12 inversionistas diferentes. 11 nos rechazaron. Algunos ni siquiera nos tomaron en serio. Un joven de 30 años me dijo literalmente, «Señor, los adultos mayores no usan tecnología. Es un mercado que no existe». Pero el 12º inversionista, una mujer llamada Norma de 58 años cuya madre había muerto sola porque no sabía cómo pedir ayuda médica por internet durante la pandemia, vio el potencial inmediatamente. Nos dio $30,000 a cambio del 20% de la empresa. Con ese dinero lanzamos Senior Connect en 3 ciudades pequeñas como prueba piloto. Los resultados superaron todas nuestras expectativas más optimistas. Los primeros meses después del lanzamiento de Senior Connect fueron una montaña rusa emocional que me recordaba por qué había valido la pena apostar todo en esta locura. Benjamin y yo trabajábamos desde mi pequeño apartamento convertido en oficina, rodeados de cables, computadoras usadas y montañas de papeles con notas sobre bugs que resolver y funciones que mejorar. Pero por primera vez en años, me despertaba cada mañana con una razón real para levantarme de la cama. Los números iniciales eran modestos pero prometedores. En la primera semana registramos 120 usuarios en nuestras 3 ciudades piloto. Para la tercera semana ya eran 500. La gente mayor no solo estaba usando nuestra plataforma, la estaban recomendando activamente a sus amigos y familiares. Habíamos tocado una fibra que nadie más había logrado alcanzar. Recuerdo vívidamente nuestra primera gran crisis. Un jueves por la mañana, nuestro servidor se cayó durante 3 horas. 300 usuarios se quedaron sin poder solicitar sus servicios habituales. Benjamin entró en pánico técnico, escribiendo código frenéticamente para resolver el problema. Pero yo tomé una decisión que cambiaría para siempre la forma en que operábamos. Llamé personalmente a cada usuario afectado. Pasé 8 horas al teléfono explicando qué había pasado, disculpándome, asegurándome de que sus necesidades inmediatas estuvieran cubiertas. Una señora de 75 años llamada Elsa me dijo, «Santiago, en 60 años de ser clienta de diferentes empresas, nunca había recibido una llamada personal del CEO explicándome un problema. Esto es lo que diferencia a su empresa de todas las demás». Esa conversación me dio una idea revolucionaria. Mientras todas las empresas tecnológicas se enfocaban en automatizar y eliminar el contacto humano, nosotros haríamos exactamente lo opuesto. Senior Connect sería la primera plataforma digital que garantizara interacción humana real cuando fuera necesaria. No solo chatbots y sistemas automatizados, sino personas reales disponibles para ayudar con cualquier problema.
Implementamos un servicio de soporte telefónico las 24 horas donde adultos mayores capacitados ayudaban a otros adultos mayores. Contratamos a jubilados que necesitaban ingresos extra pero tenían décadas de experiencia en servicio al cliente. Fue un golpe de genio que nadie más en Silicon Valley estaba considerando. Para el sexto mes, teníamos 3.000 usuarios activos y habíamos expandido a 12 ciudades. Los ingresos mensuales alcanzaron los $15,000, suficientes para que Benjamin y yo nos pagáramos salarios modestos pero dignos por primera vez en años. Mudé mi oficina a un pequeño espacio comercial de 2 habitaciones, nada lujoso, pero era mío. Sin embargo, el crecimiento trajo nuevos desafíos que casi nos destruyen. Una mañana de diciembre, Benjamin llegó a la oficina con noticias devastadoras. Una empresa gigante de tecnología había lanzado su propia versión de nuestra aplicación con un presupuesto de marketing de $2 millones. Tenían todo lo que nosotros no: capital ilimitado, desarrolladores por docenas, conexiones con tiendas de aplicaciones, influencia política. Durante 2 semanas, nuestras descargas cayeron en picada. Los nuevos registros se redujeron a casi 0. Benjamin entró en una depresión profunda, convencido de que habíamos perdido todo nuestro trabajo. Yo también me sentí derrotado al principio, pero una llamada telefónica cambió mi perspectiva completamente. Era Uriel, un usuario de 82 años de Phoenix que había estado con nosotros desde el segundo mes. Santiago, me dijo con voz temblorosa, probé esa aplicación nueva de la que hablan en las noticias. Es horrible. Nadie contesta el teléfono, los botones son confusos, y cuando finalmente logré pedir ayuda para ir al médico, mandaron a un conductor que no hablaba español y me dejó en el hospital equivocado. Esa conversación me recordó algo fundamental que había olvidado en medio de la pánica competitiva. No estábamos compitiendo solo en tecnología, estábamos compitiendo en valores humanos. La empresa gigante podía copiar nuestro código, pero no podía copiar nuestra filosofía de servicio, nuestra comprensión real de las necesidades de las personas mayores, nuestro compromiso genuino con cada usuario individual. Tomé una decisión arriesgada que Benjamin inicialmente consideró suicida comercialmente. En lugar de tratar de competir en publicidad y marketing masivo, doblaríamos nuestra apuesta en servicio personalizado. Cada nuevo usuario recibiría una llamada de bienvenida personal mía durante sus primeros 3 días. Cada problema sería resuelto por una persona real, no por un sistema automatizado. Cada cumpleaños de usuario sería recordado con una llamada de felicitación. Para implementar esto, contraté a 5 adultos mayores jubilados como representantes de servicio al cliente. Soraya, una exmaestra de 68 años que había perdido su pensión cuando la escuela cerró, se convirtió en nuestra coordinadora principal. Su paciencia infinita y su habilidad para explicar procesos complicados en términos simples la convirtieron rápidamente en la favorita de nuestros usuarios. La estrategia funcionó mejor de lo que habíamos soñado. Mientras la aplicación de la competencia acumulaba reviews negativas por su servicio impersonal, nosotros comenzamos a recibir testimonios emocionales de usuarios que se sentían genuinamente cuidados. Un señor de Portland escribió: Senior Connect no es solo una aplicación, es una familia que nunca supe que necesitaba. Para el final del primer año, habíamos alcanzado 10.000 usuarios activos y ingresos mensuales de $45,000. Más importante aún, teníamos una tasa de retención del 92%, algo prácticamente imposible en la industria tecnológica. Las personas no solo usaban nuestro servicio, se volvían evangélicas promotoras de él. Los medios comenzaron a notar nuestro éxito. Un periodista del Wall Street Journal escribió un artículo sobre cómo una startup creada por un desempleado de 57 años estaba revolucionando la tecnología para adultos mayores. El titular decía: el CEO de 60 años que está venciendo a Silicon Valley en su propio juego. Esa publicación cambió todo para nosotros. En una semana recibimos llamadas de 8 inversionistas diferentes queriendo reunirse. 3 empresas grandes nos ofrecieron adquirirnos por sumas que habrían sido inconcebibles 2 años antes. Benjamin estaba eufórico, calculando cuánto dinero podríamos ganar si vendiéramos. Pero yo tenía una visión diferente. Esta no era solo una oportunidad de negocio para mí, era mi redención personal, mi prueba de que los descartes de la sociedad pueden crear valor real cuando se les da una oportunidad genuina. No quería vender, quería construir un imperio que demostrara que la experiencia de vida vale tanto como la juventud tecnológica. Rechacé todas las ofertas de compra, pero acepté una ronda de inversión de $1 millón que nos permitiría expandirnos nacionalmente. Con ese capital, abrimos oficinas en 15 ciudades, contratamos 50 empleados,
la mayoría adultos mayores de 45 años que habían sido despedidos de empleos tradicionales por ser considerados demasiado viejos. Benjamin se convirtió en nuestro circuito oficial, manejando todo el desarrollo técnico. Soraya fue promovida a directora de experiencia del cliente, supervisando un equipo de 20 representantes. Yo tomé el título oficial de CEO, algo que nunca pensé que diría en voz alta cuando estaba cargando cajas en almacenes fríos. Para el segundo año, Senior Connect tenía 35,000 usuarios en 40 estados. Habíamos creado empleos para más de 200 personas, generado ingresos por $3 millones anuales, y más importante, habíamos mejorado genuinamente las vidas de decenas de miles de adultos mayores que se habían sentido abandonados por el mundo moderno. Pero el éxito trajo consigo una tentación inesperada, la posibilidad de reconectarme con mi familia perdida. Para el tercer año de operaciones, Senior Connect había crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Habíamos expandido a todos los estados del país y comenzado operaciones piloto en Canadá y México. Nuestro equipo había crecido a 500 empleados, principalmente adultos mayores que habían encontrado una segunda carrera en nuestra empresa. Los ingresos anuales alcanzaron los $12 millones, y las proyecciones para el año siguiente apuntaban a 25 millones. Mi vida personal había cambiado de manera igualmente dramática. Había dejado atrás para siempre aquel apartamento miserable donde había tocado fondo. Ahora vivía en una casa moderna de 2 pisos en un barrio respetable, tenía un automóvil confiable, y por primera vez en décadas, podía permitirme lujos pequeños como cenas en restaurantes decentes y ropa nueva que realmente me quedaba bien. Pero el momento que realmente marcó mi transformación llegó cuando decidimos abrir nuestra sede corporativa oficial. Después de años trabajando desde espacios rentados pequeños, necesitábamos un edificio que reflejara nuestro crecimiento y legitimidad. Encontré el lugar perfecto, un edificio de oficinas de 4 pisos en el distrito financiero, con vista panorámica de la ciudad y espacio para 1,000 empleados futuros. El día que firmé el contrato de compra por $2,5 millones, Soraya estaba conmigo como testigo. Cuando puse mi firma en los documentos, ella me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: Santiago, hace 3 años eras un hombre que cargaba cajas por $8 la hora. Hoy compraste un edificio completo. Esto no es solo éxito empresarial, esto es un milagro moderno. Tenía razón. Mientras caminábamos por las oficinas vacías que pronto se llenarían con nuestro equipo, reflexioné sobre el camino recorrido. No había sido solo crecimiento financiero, había sido una reconstrucción completa de mi identidad. Ya no era Santiago el fracasado, el desempleado, el padre rechazado. Era Santiago el CEO, el visionario, el hombre que había creado empleos y cambiado vidas. Los medios de comunicación se habían dado cuenta de nuestro éxito de manera significativa. Forbes me incluyó en su lista de emprendedores mayores de 50 que están cambiando el mundo. CNN hizo un documental de 30 minutos sobre cómo Senior Connect estaba revolucionando la economía plateada. El New York Times publicó un perfil completo titulado El hombre que demostró que la edad es solo un número en Silicon Valley. Pero la consagración real llegó cuando fui invitado como orador principal a la Conferencia Nacional de Tecnología, el evento más prestigioso de la industria. Estar en ese escenario, frente a 3,000 de los ejecutivos más influyentes del país, hablando sobre mi filosofía empresarial, fue un momento de validación que habría sido inconcebible 5 años antes. Mi discurso se centró en una idea que había desarrollado durante nuestro crecimiento: la experiencia no es el enemigo de la innovación, es su combustible más poderoso. Mientras todos buscan disrumpir por disrumpir, nosotros usamos décadas de vida real para crear soluciones verdaderamente útiles. No inventamos problemas para vender productos, resolvemos problemas reales que hemos vivido personalmente. La audiencia se puso de pie para aplaudir durante 5 minutos. Más importante aún, esa frase se volvió viral en redes sociales, siendo citada por cientos de publicaciones empresariales y convirtiéndose en un mantra para emprendedores mayores en todo el país. Con el reconocimiento llegaron oportunidades que nunca había imaginado. 3 universidades me ofrecieron cátedras honoríficas para enseñar emprendimiento para adultos mayores. El gobierno federal me invitó a formar parte de un comité consultivo sobre economía digital inclusiva. 5 editoriales me contactaron para escribir un libro sobre mi experiencia transformando fracaso en éxito empresarial. Pero la oportunidad que realmente capturó mi atención fue diferente y mucho más personal. Un desarrollador inmobiliario me contactó sobre un proyecto exclusivo, una comunidad residencial de lujo frente al mar, específicamente diseñada para ejecutivos exitosos que querían un retiro tranquilo pero sofisticado. Las casas empezaban en $3 millones,
algo que habría sido una fantasía absurda durante mis años de pobreza. Visité la propiedad un sábado soleado de abril. La mansión que me mostró el agente tenía 6.000 pies cuadrados, 5 habitaciones, 4 baños completos, una oficina con vista al océano, piscina infinity que parecía fundirse con el horizonte, y una terraza donde podía escuchar las olas rompiendo suavemente contra la playa privada. Era exactamente el tipo de lugar donde había imaginado que vivían las personas verdaderamente exitosas, las personas que habían logrado todo lo que yo una vez pensé que era imposible para alguien como yo. Compré la casa esa misma tarde, pagando en efectivo. La mudanza fue un ritual profundamente emocional. Mientras empacaba las pocas pertenencias que había conservado de mis años difíciles, encontré objetos que me conectaron instantáneamente con todo el dolor que había superado. La fotografía agrietada de Diana niña que había sostenido durante mi noche más oscura. La carta de María que me había dado fuerzas para comenzar de nuevo. El primer contrato firmado con Benjamin en aquella servilleta de cafetería. Decidí conservar todos esos objetos no como reliquias dolorosas, sino como recordatorios de mi capacidad de resistencia y transformación. Los coloqué en un lugar especial de mi nueva oficina en casa, donde podía verlos cada mañana al comenzar mi día de trabajo. La casa frente al mar se convirtió en mucho más que una residencia personal. Era mi cuartel general para las operaciones más importantes de Senior Connect, el lugar donde recibía a inversionistas potenciales, donde Soraya y yo planificábamos estrategias de expansión internacional, donde Benjamin venía los fines de semana para discutir innovaciones tecnológicas mientras veíamos el atardecer desde la terraza. Pero también era mi santuario personal, el espacio donde finalmente podía procesar todo lo que había vivido sin las presiones externas del crecimiento empresarial constante. Por las mañanas, caminaba por la playa pensando en las decisiones estratégicas del día. Por las noches, me sentaba en la terraza con una copa de vino, escuchando el océano y sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. Soraya solía bromear diciendo que me había convertido en una versión corporativa de Robinson Crusoe, creando mi propio reino en una isla de éxito. Pero yo sabía que era algo diferente. No me había aislado del mundo, había construido una plataforma desde la cual podía impactar el mundo de manera más efectiva. Las invitaciones sociales comenzaron a llegar de círculos que nunca había imaginado penetrar. Galas benéficas donde las mesas costaban $5,000 por persona. Cenas privadas con otros CEOs donde se tomaban decisiones que afectaban a millones de personas. Eventos exclusivos en clubes privados donde el membership costaba más que mi salario completo de toda mi vida anterior. Al principio me sentía como un impostor en esos ambientes. Pero gradualmente entendí que había ganado mi lugar ahí no por herencia o conexiones, sino por mérito puro. Había creado valor real, empleos reales, soluciones reales para problemas reales. Mi historia de transformación personal resonaba especialmente con otros ejecutivos que habían enfrentado sus propias crisis y renacimientos profesionales. Sin embargo, con todo este éxito llegó también una tentación que no había anticipado, la posibilidad de usar mi nueva posición para reconectar con la familia que me había abandonado. Durante los 5 años de silencio absoluto desde mi transformación empresarial, había resistido cuidadosamente cualquier impulso de contactar a Diana o intentar usar mi éxito para forzar una reconciliación. Había aprendido que la dignidad genuina no busca validación externa, especialmente de quienes te hirieron más profundamente. Mi nueva vida estaba construida sobre bases sólidas de autorrespeto y logros reales, no sobre la necesidad desesperada de aprobación familiar que había caracterizado mis años de miseria. Pero el universo tenía otros planes para mí. Un miércoles por la mañana, mientras revisaba informes financieros en mi oficina con vista al mar, Soraya entró con una expresión extraña que no había visto antes en sus 4 años trabajando conmigo. Santiago, me dijo con voz cautelosa, hay una situación que necesitas conocer. Tu hija y su esposo están afuera, en la entrada principal, con un camión de mudanza. Mi primera reacción fue incredulidad pura. Después de 12 años de silencio total, después de rechazar deliberadamente cualquier intento de contacto durante mi ascenso empresarial, después de construir una vida completamente nueva sin ellos, Diana y Miguel habían aparecido en mi puerta como si nada hubiera pasado. Caminé hacia la ventana panorámica de mi sala y efectivamente pude ver un camión de mudanza estacionado frente a mi mansión. Diana, ahora una mujer de 35 años con líneas de preocupación que no recordaba en su rostro, estaba dirigiendo a 2 trabajadores que descargaban cajas y muebles. Miguel, más gordo y con menos cabello que en mis recuerdos, fumaba un cigarrillo mientras hablaba por teléfono gesticulando agresivamente. Lo que más me impactó fue ver a Lilia, mi nieta, ahora una adolescente de 20 años que no había visto crecer. Era hermosa,
parecida a su abuela María, pero había algo en su postura que sugería la misma arrogancia que había aprendido de sus padres. Estaba tomando selfies frente a mi casa, claramente impresionada por la ostentación de la propiedad. Soraya esperó pacientemente mientras yo procesaba la escena. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó. Puedo llamar a seguridad y pedirles que se vayan, o puedo decirles que no estás disponible. No, le dije después de un momento de reflexión. Déjalos entrar. Necesito escuchar qué tienen que decir después de 12 años de silencio total. Cuando abrí la puerta principal, Dayana se acercó con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. Papá, dijo con una alegría artificial que sonaba ensayada, qué sorpresa tan maravillosa encontrarte viviendo en un lugar tan hermoso. Decidimos que era hora de reunir a la familia otra vez. Miguel se acercó con su característica arrogancia intacta, pero ahora mezclada con una admiración mal disimulada por mi evidente éxito financiero. Santiago, dijo extendiéndome la mano como si fuéramos viejos amigos, siempre supe que tenías potencial para grandes cosas. Solo necesitabas el empujón correcto para encontrar tu camino. La hipocresía de esas palabras me golpeó como una bofetada. Este era el mismo hombre que me había llamado fracasado frente a mi nieta, que me había echado de la fiesta de cumpleaños como si fuera un indigente indeseado, que había convencido a mi hija de que cortara todo contacto conmigo durante más de una década. Lilia se acercó tímidamente, claramente incómoda con la situación pero obviamente instruida sobre cómo comportarse. Abuelo Santiago, me dijo con una sonrisa nerviosa, mamá me ha contado tantas cosas sobre ti. Siempre quise conocerte mejor. Esas palabras contenían una mentira tan obvia que me dolió físicamente. Durante 12 años, esta joven había crecido sin que su madre mencionara mi existencia de manera positiva. Ahora, de repente, Dayana le había contado tantas cosas sobre mí. La manipulación era tan transparente que resultaba insultante. Invítalos a pasar, me dijo Dayana con esa misma sonrisa falsa. Tenemos tanto de qué hablar, tantos años que recuperar. Hemos venido para quedarnos una temporada, para realmente reconectar como familia. Los dejé entrar no por generosidad, sino por curiosidad morbosa. Quería entender exactamente qué los había motivado a aparecer después de tanto tiempo, qué información habían obtenido sobre mi éxito, que esperaban conseguir con esta reconciliación súbita y conveniente. Mientras caminaban por mi sala principal, sus ojos recorrían cada detalle de la decoración costosa, los muebles de diseñador, el arte original colgado en las paredes. Miguel silbó admirativamente. Vaya, Santiago, esto es realmente impresionante. ¿Cuánto costó una casa como esta? 3,5 millones, respondí sin emoción, observando cómo sus ojos se agrandaron al escuchar la cifra. Dayana se sentó en mi sofá italiano como si fuera su propia casa. Papá, comenzó con un tono que pretendía ser emotivo, sé que hemos estado distanciados durante algunos años, pero nunca dejé de pensar en ti. Cuando me enteré de tu éxito empresarial por las noticias, me sentí tan orgullosa. Siempre supe que eras especial. Algunos años. Esa manera de minimizar 12 años de rechazo total me confirmó que esta visita no tenía nada que ver con arrepentimiento genuino o amor familiar recuperado. Era una misión calculada motivada por mi nueva riqueza. Miguel aprovechó para añadir su propia versión revisionista de la historia. Santiago, admito que tal vez fui duro contigo en el pasado, pero era porque quería empujarte a alcanzar tu verdadero potencial. A veces las personas necesitan un poco de presión para descubrir de qué están realmente hechas. La audacia de reinterpretar su crueldad como motivación constructiva me dejó momentáneamente sin palabras. Este hombre estaba tratando de convencerme de que su humillación pública había sido algún tipo de estrategia motivacional, como si fuera un entrenador duro pero efectivo en lugar del abusador que realmente había sido. Lilia se mantuvo mayormente callada durante estos intercambios iniciales, pero noté cómo sus ojos evaluaban continuamente el valor de los objetos que la rodeaban. Había heredado claramente la tendencia familiar de ver las relaciones en términos transaccionales. Decidimos sorprenderte con esta visita, continuó Dayana. Pensamos que sería hermoso si pudiéramos quedarnos aquí contigo durante un tiempo, reconstruir nuestra relación, permitir que Lilia realmente conozca a su abuelo. Sorprenderte. Otra elección de palabras cuidadosamente calculada para hacer parecer su invasión como un regalo en lugar de lo que realmente era, una invasión oportunista motivada por la codicia. Durante las siguientes 2 horas, mantuve una fachada de cortesía fría mientras escuchaba sus intentos de reescribir la historia familiar. Según su nueva versión, el distanciamiento había sido un malentendido mutuo, ellos siempre me habían amado y respetado, solo habían estado esperando el momento adecuado para reconectarse.
Pero yo había aprendido mucho sobre naturaleza humana durante mi transformación empresarial. Había aprendido a leer motivaciones ocultas, a identificar manipulación, a distinguir entre arrepentimiento genuino y oportunismo calculado. Todo en su comportamiento gritaba que esta reconciliación era puramente transaccional. Finalmente, les dije que podían quedarse temporalmente en las habitaciones de huéspedes mientras explorábamos la posibilidad de reconstruir nuestra relación. Pero internamente, ya había comenzado a planificar cómo manejar lo que claramente se convertiría en una situación problemática. Esa noche, mientras veía el océano desde mi terraza, reflexioné sobre la ironía de la situación. Durante años había fantaseado con este momento de reconciliación. Ahora que finalmente había llegado, me daba cuenta de que ya no lo necesitaba ni lo quería. Los primeros días de convivencia con Dayana, Miguel y Lilia en mi mansión fueron una revelación perturbadora sobre cómo las personas pueden cambiar completamente su comportamiento cuando perciben una oportunidad financiera significativa. Lo que inicialmente habían presentado como una visita temporal para reconectarse familiarmente se transformó rápidamente en una ocupación permanente donde ellos actuaban como si fueran los verdaderos dueños de mi propiedad. Miguel fue el primero en mostrar su verdadera naturaleza. Al tercer día, lo encontré en mi oficina privada usando mi computadora personal, revisando mis estados financieros y documentos empresariales confidenciales. Cuando lo confronté, me respondió con una arrogancia que me dejó helado: Santiago, somos familia ahora. No deberíamos tener secretos entre nosotros. Además, como tu yerno, creo que tengo derecho a entender cómo funciona el negocio familiar. Negocio familiar. Esas palabras me revelaron exactamente cómo estaban interpretando mi éxito. En sus mentes, Senior Connect no era el resultado de años de trabajo duro, sacrificio y visión empresarial. Era simplemente un activo familiar al cual tenían derecho automático por el mero hecho de compartir mi sangre. Dayana adoptó una estrategia diferente pero igualmente manipulativa. Comenzó a actuar como la anfitriona oficial de mi casa, organizando cenas elaboradas para sus amigas y presentándose como la hija exitosa del famoso CEO Santiago. Invitaba a personas que no conocía a usar mi piscina, mi terraza, mi cocina gourmet, como si todo fuera extensión natural de su propio estatus social. Durante una de estas cenas improvisadas, escuché cómo le explicaba a una vecina: mi padre siempre fue un visionario, pero necesitaba que yo regresara a su vida para ayudarlo a disfrutar realmente de su éxito. Los hombres mayores exitosos se vuelven muy solitarios sin el apoyo familiar adecuado. La facilidad con la que reescribía nuestra historia me asombró. Según esta nueva versión, ella era la hija devota que había regresado para cuidar a su padre exitoso pero solitario, no la mujer que me había abandonado durante mis años más difíciles y había aparecido solo después de descubrir mi riqueza. Lilia se comportaba como una influencer amateur, tomando fotografías constantemente en diferentes áreas de mi casa para sus redes sociales. Sus posts mostraban el estilo de vida lujoso que ahora podía exhibir gracias a mi éxito, pero siempre enmarcado como si fuera su vida normal en lugar de un beneficio derivado de mi trabajo. Una mañana la encontré grabando un video en mi oficina, sentada en mi silla ejecutiva, hablando sobre mentalidad emprendedora y éxito generacional. En el video decía: mi abuelo siempre nos enseñó que el éxito verdadero viene de la persistencia familiar y el apoyo mutuo. Por eso decidimos mudarnos con él, para formar un verdadero equipo empresarial multigeneracional. Cuando terminó de grabar, le pregunté directamente sobre el contenido del video. Abuelo, me respondió con una sonrisa que había heredado de su madre: esto es súper inspiracional para mis seguidores. Tu historia de éxito es perfecta para mi marca personal. Podríamos colaborar en contenido sobre sabiduría intergeneracional y construcción de riqueza familiar. Mi historia de éxito había sido reducida a contenido para redes sociales, mi dolor y transformación personal convertidos en material de marketing para la marca personal de una joven que no había trabajado un día en su vida. Pero las verdaderas señales de alarma llegaron cuando comenzaron a tomar decisiones financieras sin consultarme. Miguel ordenó renovaciones costosas para las habitaciones donde se estaban quedando, cargando todas las tarjetas de crédito empresariales de Senior Connect que había encontrado en mi oficina. Cuando Soraya me alertó sobre gastos no autorizados por $15,000, confronté a Miguel directamente. Su respuesta me dejó sin aliento: Santiago, estas son inversiones en el futuro de la familia. Si vamos a vivir aquí permanentemente, necesitamos que nuestros espacios reflejen el nivel de éxito que hemos alcanzado juntos. Además, estos gastos son deducibles de impuestos para la empresa familiar. Empresa familiar. Otra frase que revelaba cómo habían categorizado mentalmente mi éxito empresarial. Senior Connect,
que había construido desde cero con mi sangre, sudor y lágrimas, ahora era conceptualizada como un activo familiar que todos podían usar libremente. Dayana respaldó a su esposo con una lógica igualmente perturbadora. Papá, después de todos estos años separados, creo que merecemos un poco de comodidad mientras reconstruimos nuestra relación. Considéralo una inversión en sanación familiar. Además, ahora que estamos aquí ayudándote, puedes relajarte más y disfrutar de tu éxito en lugar de trabajar tanto. Ayudándome. Era fascinante cómo habían logrado convencerse a sí mismos de que su presencia parasitaria constituía alguna forma de asistencia valiosa. En realidad, su invasión había aumentado significativamente mis niveles de estrés y había complicado mi rutina de trabajo productiva. Las cosas empeoraron cuando comenzaron a invitar a sus amigos para estadías extendidas sin siquiera informarme. Un viernes llegué a casa y encontré 8 personas que no conocía usando mi piscina, mi barbacoa, mi bar privado, como si mi casa fuera un resort todo incluido disponible para quien Dayana y Miguel decidieran invitar. Uno de los invitados, obviamente intoxicado, me saludó efusivamente: «Usted debe ser el famoso Santiago». Miguel nos contó toda su increíble historia de éxito. Es inspirador cómo logró construir todo esto para su familia. Dayana tiene mucha suerte de tener un padre tan generoso. Para su familia. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante horas. Mi éxito había sido reinterpretado como algo que había logrado para beneficio de ellos, no como el resultado de mi propio trabajo duro y determinación personal. La situación alcanzó un punto crítico cuando Miguel comenzó a dar órdenes directas al personal de mantenimiento de mi casa, presentándose como copropietario y tomando decisiones sobre jardinería, limpieza, seguridad, sin consultarme. Cuando el jefe de seguridad me llamó para confirmar instrucciones contradictorias, me di cuenta de que había perdido el control de mi propia residencia. Esa noche, desde mi terraza privada, que ahora era el único espacio donde podía encontrar algo de paz, llamé a Benjamín para discutir la situación. Su consejo fue directo y claro: «Santiago, durante años construiste tu dignidad y autorrespeto desde cero. No permitas que estas personas que te abandonaron cuando eras vulnerable ahora destruyan lo que has logrado». Pero había algo más profundo en juego que simple invasión de privacidad o abuso financiero. Era la forma en que habían logrado hacer que su presencia pareciera normal y justificada, como si yo fuera el egoísta por cuestionar su comportamiento. Habían creado una narrativa donde ellos eran los héroes generosos que habían regresado para salvar a su familiar solitario y exitoso. Soraya, que había observado todo el desarrollo desde una perspectiva externa, me ofreció una observación que me ayudó a ver la situación con más claridad. «Santiago, estas personas no vinieron aquí porque te extrañaran o se sintieran arrepentidas. Vinieron porque finalmente tienes algo que quieren. Y lo más peligroso es que han logrado convencerte de que deberías sentirte agradecido por su interés». Tenía razón. Inconscientemente había comenzado a racionalizar su comportamiento, a justificar sus abusos, a sentirme culpable por no estar más emocionado con la reconciliación familiar que había soñado durante años. Pero la verdad era que esta reconciliación era exactamente tan superficial y transaccional como había sospechado desde el primer día. Era hora de tomar una decisión definitiva sobre el futuro de esta situación. La gota que derramó el vaso llegó de la manera más inesperada y reveladora posible. Una mañana de julio, mientras revisaba correspondencia en mi oficina, recibí una llamada de mi abogado personal, Elías, con noticias que me dejaron completamente helado. «Santiago», me dijo con voz preocupada, «necesitamos reunirnos inmediatamente. Hay una situación legal muy seria que involucra a tu familia que requiere atención urgente». Nos encontramos esa misma tarde en su oficina del centro de la ciudad. Elías tenía sobre su escritorio una carpeta gruesa llena de documentos que me hicieron sentir un escalofrío antes de siquiera abrirla. «Santiago», comenzó con la seriedad de alguien que ha visto muchas tragedias familiares, «tu hija y su esposo han contratado a un abogado especializado en competencia mental y están preparando los documentos necesarios para declararte legalmente incapaz de manejar tus propios asuntos financieros». Las palabras golpearon mi cerebro como martillazos. Durante varios segundos no pude procesarlas completamente. Después de todo lo que habían visto, después de meses de convivir conmigo diariamente, después de ser testigos directos de mi claridad mental y mi competencia empresarial, Dayana y Miguel estaban tratando de declararme senil para obtener control legal sobre mi fortuna. Elías continuó explicando los detalles técnicos de lo que habían estado planeando secretamente durante semanas. Han estado documentando supuestos episodios de confusión mental, decisiones empresariales erráticas, comportamiento senil, pérdida de memoria.
Su estrategia es presentarte como un hombre mayor que ha perdido la capacidad de proteger sus propios intereses financieros y necesita tutela familiar. Me mostró copias de los documentos que habían estado preparando. Contenían alegaciones completamente fabricadas sobre mi estado mental, testimonios falsos sobre conversaciones donde supuestamente había mostrado signos de demencia, interpretaciones maliciosas de decisiones empresariales normales como evidencia de deterioro cognitivo. Todo estaba redactado con lenguaje legal sofisticado que hacía que las mentiras sonaran como observaciones médicas profesionales. Pero lo que realmente me destrozó el corazón fue ver la declaración jurada de mi propia hija. En el documento, Dayana afirmaba que había regresado a vivir conmigo porque estaba preocupada por mi bienestar mental y que durante su estadía había confirmado sus peores temores sobre mi deterioro cognitivo. Describía episodios inventados donde yo había olvidado conversaciones importantes, tomado decisiones financieras irracionales, mostrado paranoia injustificada hacia empleados leales. Cada línea de esa declaración era una traición más profunda que la anterior. Mi propia hija estaba testificando bajo juramento que yo había perdido la capacidad mental, no porque realmente lo creyera, sino porque era la única manera legal de obtener acceso a mi dinero mientras yo siguiera vivo. Miguel había dado su propio testimonio describiendo cómo yo había comenzado a desconfiar irracionalmente de la familia que solo quería ayudarme, cómo tomaba decisiones empresariales erráticas que ponían en riesgo el futuro financiero de la empresa, cómo necesitaba urgentemente supervisión familiar responsable para proteger los activos familiares de mis propias decisiones seniles. Activos familiares. Esa frase apareció repetidamente a lo largo de todos los documentos. En su narrativa legal, mi empresa personal, mi casa, mis inversiones, todo había sido recategorizado como patrimonio familiar que ellos tenían la responsabilidad moral y legal de proteger de mi propia incompetencia mental. Elías me explicó que el plan era presentar la petición de tutela al mismo tiempo que solicitaban una orden judicial congelando todos mis activos hasta que se resolviera el caso. Si tenían éxito, no solo obtendrían control total sobre mi dinero, sino que yo quedaría legalmente impedido de tomar cualquier decisión financiera sin su aprobación. La parte más diabólica del plan era su timing. Habían esperado hasta establecerse completamente en mi casa, hasta ganar mi confianza relativa, hasta documentar suficientes interacciones cotidianas que pudieran reinterpretar maliciosamente como evidencia de deterioro mental. Su estadía de meses en mi casa no había sido un intento de reconciliación, había sido una misión de reconocimiento para reunir munición legal contra mí. Pero había más. Elías había descubierto que también habían contactado a varios empleados de Senior Connect, ofreciéndoles dinero por testimonios sobre mi supuesta incompetencia empresarial. Habían prometido bonificaciones significativas a cualquier empleado que testificara sobre decisiones que consideraran extrañas o poco profesionales de mi parte. Sorprendentemente, todos los empleados contactados habían rechazado la oferta y reportado inmediatamente los intentos de soborno a recursos humanos. Benjamin había sido el primero en ser contactado, y Miguel le había ofrecido $50,000 por un testimonio describiendo cómo yo había perdido la capacidad de entender los aspectos técnicos del negocio. Benjamin me llamó inmediatamente después de esa conversación. Santiago, me dijo, ese idiota de Miguel acababa de ofrecerme dinero para traicionarte. Creo que es hora de que sepas exactamente qué clase de víboras tienes viviendo en tu casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que otros habían estado observando la situación mucho más claramente que yo. Benjamin había notado desde el principio que algo no estaba bien con la reconciliación súbita. Soraya había expresado preocupaciones sobre la forma en que Dayana y Miguel hablaban sobre los activos de la empresa como si fueran propios. Varios empleados habían comentado entre ellos sobre el comportamiento extraño de mis familiares durante sus visitas ocasionales a las oficinas. Elías me mostró el cronograma que habían establecido para su ataque legal. Planeaban presentar la petición de tutela la siguiente semana, inmediatamente después de que yo firmara algunos documentos empresariales importantes que habían estado presionándome sutilmente para completar. Documentos que, una vez firmados bajo cuestionamiento de competencia mental, podrían ser utilizados como evidencia adicional de mi deterioro cognitivo. La revelación más impactante llegó cuando Elías me explicó que habían estado grabando conversaciones conmigo secretamente durante semanas, editando los audios para crear evidencia falsa de confusión mental. Tenían horas de grabaciones donde habían editado mis respuestas para que sonaran incoherentes, donde habían eliminado contexto para hacer que decisiones racionales parecieran síntomas de demencia. Miguel había sido particularmente calculador en la creación de estas grabaciones. Hacía preguntas complejas sobre detalles técnicos empresariales durante momentos cuando yo estaba distraído o cansado,
luego editaba mis respuestas para eliminar las partes coherentes y conservar solo momentos de pausa o confusión temporal. Pero habían cometido un error crítico en su planificación. Su abogado había requerido una evaluación médica independiente como parte del proceso legal, y habían programado una cita con un psiquiatra que, sin su conocimiento, había sido compañero de universidad de Elías. Cuando el doctor recibió los documentos preliminares, inmediatamente contactó a Elías porque algo en las alegaciones le parecía sospechoso. El psiquiatra había revisado videos públicos de mis presentaciones empresariales recientes y había encontrado evidencia abrumadora de competencia mental total, contradiciendo completamente las alegaciones de deterioro cognitivo. Había contactado a Elías para alertarlo sobre lo que claramente parecía ser un intento de fraude legal. Esa noche regresé a mi casa con una claridad mental que no había sentido en meses. Por primera vez desde que habían llegado, veía la situación exactamente como era, no una familia disfuncional tratando de sanar, sino depredadores sofisticados ejecutando un plan criminal para robar mi fortuna. Durante la cena, observé sus comportamientos con nuevos ojos. Cada sonrisa falsa, cada comentario aparentemente casual sobre mi bienestar, cada sugerencia sobre decisiones financieras, todo cobraba un significado completamente diferente cuando sabía que estaban documentando cada interacción como posible evidencia de incompetencia mental. Dayana me preguntó sobre algunos documentos empresariales que había dejado sobre la mesa de la cocina, sugiriendo casualmente que tal vez sería más seguro si ella me ayudaba a organizarlos mejor. Miguel comentó que había notado que a veces parecía cansado durante conversaciones importantes, preguntando si había considerado consultar con un médico sobre problemas de memoria. Cada palabra era parte de su teatro calculado para crear la narrativa de un hombre mayor que necesitaba supervisión familiar. Pero ahora que conocía su verdadera agenda, podía ver exactamente cómo cada interacción había sido diseñada para servir a sus propósitos legales. Esa fue la noche en que decidí que era hora de darles una lección que nunca olvidarían sobre lo que significa subestimar a Santiago. La mañana en que decidí ejecutar mi contraataque, me desperté con una serenidad que no había sentido desde que habían llegado a mi casa. Durante meses había permitido que Dayana, Miguel y Lilia abusaran de mi hospitalidad, gastaran mi dinero y planearan robar mi fortuna, pero eso terminaría hoy. Había aprendido durante mi transformación empresarial que la venganza más efectiva no es emocional sino estratégica, fría, calculada y definitiva. Benjamín y Soraya llegaron temprano a mi casa, antes de que mis huéspedes indeseados despertaran. Durante semanas habíamos estado preparando cuidadosamente nuestra respuesta a su traición, documentando cada abuso, cada gasto no autorizado, cada mentira, cada intento de manipulación. Pero teníamos algo mucho más poderoso que documentación, teníamos sus propias palabras grabadas. Desde el momento en que Elías me informó sobre su plan legal, habíamos instalado discretamente equipos de grabación profesional en toda mi casa. Cada conversación, cada conspiración nocturna, cada comentario despectivo que pensaban que yo no escuchaba, todo había sido capturado con calidad legal perfecta. Las grabaciones revelaban la verdad monstruosa detrás de su reconciliación familiar. En una conversación particularmente damning, Miguel le explicaba a Dayana cómo habían subestimado mi inteligencia al principio, pero ahora tenían suficiente evidencia fabricada para convencer a cualquier juez de que yo había perdido la capacidad mental. Dayana respondía riéndose que era irónico que el mismo hombre al que una vez había llamado fracasado ahora fuera lo suficientemente rico como para justificar todo este esfuerzo legal. En otra grabación escalofriante, Lilia le preguntaba a su madre si realmente creía que yo tenía demencia o si era solo una estrategia legal. La respuesta de Dayana fue reveladora: mi padre está perfectamente bien mentalmente, pero es un viejo solitario que no sabe cómo disfrutar el dinero que tiene. Nosotros podemos administrar mejor su fortuna y darle el cuidado familiar que necesita. Es mejor para todos. Mejor para todos. Esas palabras resumían perfectamente su capacidad de racionalizar el robo como un acto de compasión familiar. Mientras revisábamos las grabaciones esa mañana, Benjamín me preguntó si realmente estaba preparado para destruir completamente cualquier posibilidad de reconciliación futura con mi familia. Mi respuesta fue inmediata: estas personas dejaron de ser mi familia el día que decidieron convertir mi amor en una transacción comercial. A las 10 de la mañana, cuando Dayana, Miguel y Lilia se reunieron en la cocina para desayunar, los esperaba en la mesa del comedor con una expresión que no habían visto antes en mis ojos. Buenos días, les dije con voz completamente calmada. Espero que hayan dormido bien porque tengo algunas cosas interesantes que mostrarles. Coloqué sobre la mesa copias de todos los documentos legales que habían estado preparando secretamente, incluyendo sus declaraciones juradas llenas de mentiras sobre mi estado mental.
Sus rostros se transformaron instantáneamente cuando se dieron cuenta de que había descubierto su plan. Miguel intentó negar todo inmediatamente. Santiago, no sé de dónde sacaste esos documentos, pero alguien te está mintiendo sobre nuestras intenciones. Nunca haríamos algo así contra ti. Sonreí y activé el sistema de audio que habíamos instalado. Su propia voz llenó la habitación, explicándole a Dayana cómo el plan legal era la única forma de obtener acceso a mi dinero antes de que yo muriera naturalmente. La grabación continuó durante 5 minutos, documentando cada detalle de su conspiración. El silencio que siguió fue absoluto. Lilia se había puesto pálida y miraba a sus padres como si los estuviera viendo por primera vez. Dayana tenía lágrimas en los ojos, pero no de arrepentimiento sino de pánico al darse cuenta de que habían sido completamente expuestos. Pero tengo más regalos para ustedes, continué con la misma voz calmada. Activé la segunda grabación donde Dayana le explicaba a una amiga por teléfono cómo habían planeado la reconciliación familiar específicamente después de investigar mi éxito financiero, como nunca habían tenido intención real de reparar nuestra relación, como yo era simplemente un medio para obtener seguridad económica. Miguel finalmente perdió la compostura completamente. «Maldito viejo», gritó golpeando la mesa. «Crees que eres muy inteligente, pero legalmente aún podemos proceder. Tenemos evidencia documentada de tu deterioro mental». Activé la tercera grabación donde él mismo admitía que toda esa evidencia había sido fabricada o editada maliciosamente. Su propia voz lo incriminaba confesando fraude legal, conspiración para cometer robo, falsificación de evidencia. En ese momento, Benjamín y Soraya entraron a la habitación acompañados por 2 oficiales de policía y mi abogado Elías. Los oficiales tenían órdenes de arresto por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos legales y extorsión. Todos los crímenes que habían cometido durante su estadía en mi casa eran delitos graves con consecuencias de prisión. Dayana finalmente encontró su voz, pero fue para hacer un último intento desesperado de manipulación emocional. «Papá, por favor, somos tu familia. Cometimos errores, pero podemos arreglarlo. No destruyas a tu propia familia por dinero». «Por dinero». Esas palabras fueron la confirmación final de que nunca habían entendido realmente lo que estaba en juego. Para ellos, esto había sido siempre sobre dinero. Para mí, había sido sobre dignidad, respeto, y la traición fundamental del amor incondicional que un padre tiene derecho a esperar de sus hijos. «No estoy destruyendo a mi familia por dinero», respondí mientras los oficiales comenzaban a leer sus derechos. «Estoy protegiendo mi dignidad de personas que decidieron que el amor familiar tenía un precio de venta». Miguel fue arrestado por fraude y conspiración. Dayana fue arrestada por los mismos cargos más perjurio por su declaración jurada falsa. Lilia, siendo mayor de edad pero menor participante en la conspiración, fue arrestada pero posteriormente liberada bajo fianza con la condición de no contactarme. Mientras los sacaban de mi casa esposados, Dayana me gritó una última amenaza: «Esto no termina aquí, papá. Encontraremos otra forma de obtener lo que nos corresponde por derecho». Lo que nos corresponde por derecho. Incluso enfrentando consecuencias legales serias, aún creía que tenía algún derecho inherente a mi fortuna simplemente por haber nacido como mi hija. Esa tarde, después de que mi casa quedara finalmente en paz, me senté en mi terraza contemplando el océano con una sensación de liberación que no había experimentado en décadas. Benjamín se unió a mí con 2 copas de vino. «¿Te arrepientes de algo?», me preguntó. «No», respondí sin hesitación. «Me arrepiento de haber permitido que durara tanto tiempo, pero no me arrepiento de haberlos expuesto por lo que realmente eran». Durante los meses siguientes, el caso legal se desarrolló exactamente como habíamos anticipado. Las grabaciones proporcionaron evidencia irrefutable de su conspiración criminal. Miguel fue sentenciado a 3 años de prisión. Dayana recibió 2 años de prisión suspendida y 5 años de libertad condicional. Ambos fueron obligados a pagar restitución completa por todos los gastos no autorizados que habían cargado a mis cuentas. Más importante aún, obtuve órdenes de restricción permanentes prohibiendo cualquier contacto futuro conmigo o con mi empresa. Legalmente, estas personas que una vez fueron mi familia ya no podían acercarse a mí bajo ninguna circunstancia. Cambié mi testamento completamente, designando mis activos para una fundación benéfica que ayudaría a adultos mayores que habían sido abandonados por sus familias. Senior Connect continuó creciendo bajo mi liderazgo, eventualmente expandiéndose internacionalmente y mejorando las vidas de millones de personas. 6 meses después del juicio, estaba caminando por la playa frente a mi casa cuando vi una figura familiar en la distancia. Era Lilia,
ahora trabajando en un empleo de medio tiempo después de que sus padres ya no pudieran mantener su estilo de vida anterior. Se acercó tímidamente y me pidió hablar. Abuelo Santiago, me dijo con lágrimas genuinas en sus ojos, quiero disculparme por todo. No entendía lo que realmente estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. ¿Hay alguna forma de que podamos tener una relación real? La miré durante un largo momento, viendo algo en sus ojos que nunca había visto en los de sus padres, arrepentimiento genuino. Lilia, le dije finalmente, el perdón se gana con acciones consistentes durante años, no con disculpas desesperadas durante crisis. Le di mi tarjeta de contacto de Soraya. Si realmente quieres cambiar tu vida y demostrar que eres diferente a tus padres, comienza trabajando honestamente y construyendo tu propio carácter. En 5 años, si has demostrado que puedes vivir con integridad, tal vez podamos hablar de nuevo. Esa noche, mientras veía la puesta del sol desde mi terraza, reflexioné sobre la lección más importante de toda esta experiencia. Ellos pensaron que 12 años de silencio me habían quebrado, pero solo me dieron tiempo para construir un imperio que jamás podrán tocar. Había encontrado algo más valioso que la reconciliación familiar, había encontrado la paz que viene de saber exactamente quién eres y de que eres capaz cuando nadie más cree en ti.